a repetir. ¿Cuántos saben que aunque yo no lo pueda ver, Dios está obrando? Amén, amén, aleluya. O sea, tenemos la seguridad de que Dios está obrando, pero a pesar de todo, podríamos decir, ¿cuántos creen que en esta mañana Dios nos va a hablar? Amén. ¿Cuántos creen que Dios se va a mover con poder en esta mañana? Amén. Pero lo que tendría que ocurrir en nuestras vidas es que eso lo podríamos ver. Amén. Porque sí es verdad de que está la fe, que es aquello que no se ve, la certeza de aquello que no se ve, la convicción de lo que se espera, pero las cosas ocurren y yo las quiero ver. Amén. Las queremos ver, ¿no? ¿O qué? ¿O tú oras por un milagro pero no quieres ver el milagro? No, tú quieres ver cómo Dios se manifiesta y estamos diciendo, hace un minuto cantamos diciendo que aunque yo no lo pueda ver, eso está ocurriendo. Y si está ocurriendo, yo le quiero decir al Señor, abre mis ojos para que yo lo pueda ver. Amén. ¿Cuántos quieren esta mañana que Dios abra sus ojos para poder ver lo que Él está haciendo? Amén, aleluya. Tenemos un texto en Efesios 1:17 para que podamos entender de que Dios lo que quiere es que veamos las cosas. No, está bien la fe, pero Dios lo que quiere es abrir nuestros ojos para que podamos ver y entender todo lo que Él quiere para nuestras vidas, a qué nos ha llamado, qué es lo que está haciendo y poder caminar con esa visión, con los ojos de Dios. Ver las cosas con los ojos de Dios. Efesios 1:17 dice la palabra de Dios. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Jesucristo. Alumbrando, ¿cómo dice? Los ojos de vuestro entendimiento. Vamos a volver a leer esto. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Vemos de que aquí Pablo está orando a nuestro Señor de que abra nuestros ojos. Por eso una de las oraciones que tendríamos que hacer cada día, abre, Señor, mis ojos para que yo pueda ver, para que pueda entender, para que tenga esa revelación, para que no ande, por decirlo así, sí, sé que está, pero no le veo. No, yo quiero ver lo que Dios ve. Yo quiero caminar como Dios me dice de que camine, pero para poder caminar por sus caminos tengo que ver cuáles son. Yo no puedo caminar por los caminos del Señor, yo no puedo hacer la voluntad del Señor si no la veo. Si no sé cuál es. Si lo que veo es lo que ven mis ojos. Porque seguramente de que lo que ven tus ojos y lo que ven mis ojos no se parece en nada a lo que Dios está haciendo. Amén. Por eso dice que abra nuestros ojos y que podamos ver a través de su corazón. Que podamos ver a través de Él, de Jesucristo, a través de los ojos del reino de Dios. Ya no es tu visión, ya no es mi visión, sino es la visión del reino de los cielos que dice que se ha establecido aquí entre nosotros. Es ver con el corazón de nuestro Señor. Cuando miro, no miro lo que yo veo en mis ojos, sino veo lo que ve el corazón de Jesús. Veo lo que Él ve en realidad. Por eso en esta mañana nosotros tendríamos que decir, abre mis ojos. Abre mis ojos. En una gran dimensión. ¿Cuántos les gusta el cine?
a todos, ¿no? Otra cosa es que es muy caro y no vayamos mucho. Pero las películas en el cine, ahora no, porque hay televisiones que parecen cines en casa, ¿no? Pero yo me acuerdo en mis tiempos ir al cine, daba hasta miedo la pantalla tan grande que... Aún se va. Aún se va. Uy. Uy. Peor. Bueno, no os preocupéis que el diablo no se va a salir con la suya y la palabra va a ser predicada. O sea, esto no son más que los inconvenientes del camino, pero no vamos a abandonar, ¿no? Fijaros lo que está diciendo, ¿no? Dice, que abra nuestros ojos en una gran dimensión como lo vemos en el cine, una pantalla grande, completa. Yo me acuerdo, antes los cines eran más grandes, yo tengo, o yo es que da igual más pequeño, me parecía más grande, no lo sé. Pero no había multicine, solo había un cine, y aquello era enorme, con una pantalla enorme, y como te sentarías cerquita, no te daba a ver toda la pantalla, tenías que hacer así con la cabeza para... terminar mareado y con dolor de cuello porque no te cabía toda la pantalla en la visión. Te tenías que poner más o menos en la mitad para poder coger la... Y hubo un tiempo de que me acuerdo que salieron las películas en 3D. Alguno dirá, pues qué viejo que eres, ¿no? Porque ya la gente está con el 4K y aquello era el 3D. Algunos se acordará, había que ponerse unas gafas de cartón, ¿sí? Ya alguno es igual de viejo que yo, ¿no? Rojas y azules, eso, sí. En una era de un color y en otra era de otro, te las ponías, y aquellas gafas eran una visión como si sería real. Igual ahora nos parecería casi, pues bueno, con el 4K y tal, pero en aquel tiempo que las películas y nuestra tele y todo era casi borroso con puntitos y con todo, pues de repente el ver algo en 3D era como algo impactante. Parecía que estabas dentro, que eras un actor más de la película, ¿no? Era una sensación, y ya si lo acompañaba, ¿no?, con el sonido ese del doble estéreo, que caía algo y parecía un bombón, que parecía que era real. Y tú estabas allí metido y si hacían así, pensabas que te daban y todo. Porque lo veías en una gran dimensión, lo veías en 3D. No solamente veías una foto, sino veías en varias dimensiones, en una mirada de profundidad. Era como si estarías dentro. Y en el momento que te quitabas aquellas gafas, lo veías todo borroso. Decía, peor que las películas normales. Te tenías que poner las gafas y lo veías en alta definición. O sea, con las gafas veías claramente, parecía que aquello era real, y te quitabas las gafas y daba pena. Era una visión todavía peor que lo que estaba uno acostumbrado a ver en las películas normales, ¿no? Vemos de que nosotros, nuestro cerebro, también tiene dos visiones. Tiene una visión, un ojo, y otra visión, otro ojo. Y tenemos también una vista, ¿no?, de profundidad, en 3D podríamos decir. Si no, tú cierras un ojo y rápidamente el otro y verás que son dos fotos totalmente diferentes. Haz lo que vas a ver. Yo me puse estos días a ver y con uno veía mejor que con el otro. Con una veía una mal y con el otro, bueno, veía también mal, pero algo mejor, ¿no? Pero era totalmente diferente una de la otra. Y eran como dos fotos. Pero dice de que eso llega a nuestro cerebro, lo procesa y solamente tú ves una imagen de profundidad, una imagen en 3D. Ya no solamente ves la silueta, sino el que está un poquito rellenito también ves, ¿no?, la profundidad, ¿no?, que tiene. Eso se llama una imagen, podríamos decirlo, en 3D, una visión completa de la persona.
Y es importante todo esto, porque cuando nosotros trasladamos esa visión a nuestra vida, que podemos tener dos visiones, ¿no? Como esas dos visiones de cada ojo, podemos tener dos visiones. Nosotros miramos y vemos, pero podemos tener dos visiones diferentes en cada una de nuestras vidas. La nuestra personal, nuestra visión, que es personal, como yo veo las cosas. Puede ser no la familia donde nací, hábitos, comportamientos que podemos tener, que a veces culturales, a veces familiares, el dinero. No es lo mismo si soy rico que si soy pobre, ¿no? En la posición económica no me rodeo con las mismas personas. Según la influencia que yo haya tenido, tengo una visión de cómo es el mundo, de cómo son las personas, totalmente diferente. Mi educación, lo que yo pueda entender de la palabra de Dios, no es lo mismo que lo que pueda entender otro. Y todo eso va haciendo mi visión, ¿no? de la vida, mis experiencias, mi personalidad, mis intereses propios, que los tengo, aunque podamos decir que no, tú tienes tus intereses propios, y tú lo ves a tu manera porque a ti te conviene de esa manera. Pero no quiere decir de que sea la manera que es, sino que tú tienes, ¿no? Todo eso es tu visión, lo procesas y es tu como visión, tu experiencia, cómo tú ves la vida. Lo que tú entiendes que son las cosas, como tú las ves y no hay otra manera. Todo eso ha hecho una visión de la vida y es tu cosmovisión personal, que ya tenemos, por decirlo, una visión. Hemos dicho de que nosotros como personas, cada ojo da una foto diferente y ahí tenemos una foto, tu cosmovisión. Mi cosmovisión, que casi no se parece en nada a la tuya. Y la del otro tampoco, no se parece a ninguna de los dos. Cada uno tenemos una cosmovisión personal propia y a veces que no se parece a ninguna. Luego está la otra cosmovisión, que es la que nos rodea. Al final, nuestro entorno hace de que veamos las cosas de otra manera. ¿En qué país hemos nacido? ¿Dónde vivimos? Pues cambia. No ve lo mismo el que ha nacido en un país, no sé, el más pobre de África, que el que ha nacido en la Quinta Avenida de Estados Unidos, no de Nueva York. No ve las cosas igual. Por mucho que nosotros queramos pensar, no es que el mundo es igual, no. La cosmovisión que él ve, todo ese entorno que él ve, es totalmente diferente de uno a otro. ¿En qué comunidad, en qué lugar en concreto yo vivo? Nosotros cuando vamos a la selva, dicen, no, es que la selva, bueno, la selva coge muchos países, pero nosotros entramos por Ecuador y la cosmovisión del indígena que está dentro de la selva y la cosmovisión de que pueda vivir en Quito, en Guayaquil, es que no tiene nada que ver. Son dos mundos diferentes, es que no se parecen en nada. Más que los dos dicen que son de Ecuador, pero no se parecen en nada. Aquello que les rodea, las oportunidades que tienen, vamos, es que uno no tiene oportunidades y los otros poco muchas tienen. Entonces, aquello que nos rodea nos hace una cosmovisión, ¿no? que es la que nos rodea, porque las oportunidades decimos que no son a veces las mismas. Políticamente no es igual. Políticamente no es lo mismo que tú hayas nacido en China, que hayas nacido en Estados Unidos, o que seas de Rusia o seas de Ucrania ahora en este momento. No es lo mismo. Tú no ves las cosas igual. Porque hay una cosmovisión que al final te influencia a ti, de la misma manera que hemos dicho que había una cosmovisión personal, de que también nos afecta a nosotros. Pero dice que Dios no quiere que vivamos conforme a la cosmovisión nuestra. Él no quiere que andemos, que caminemos conforme a yo entiendo las cosas. Pero dice, pero tampoco quiere que caminemos conforme
a la cosmovisión que nos rodea. Fíjate, si tuviéramos que caminar nosotros conforme a este mundo, como está, ¿no? Cada día mucho peor. Por eso nos dice, es lo que quiere, igual que hace nuestro cerebro, que cojamos esas dos cosmovisiones, las juntemos, nos pongamos, que yo me he traído, ¿no?, las gafas 3D del Señor, y podamos ver esa cosmovisión del reino. Dice, no es una foto, no es otra foto de cada ojo, no es tu cosmovisión, no es la cosmovisión de la que me rodea, sino dice, me tengo que poner los ojos, como decíamos al principio, y poder ver como Él ve. Ver con su corazón. Ver como Él ve y una visión del reino de Dios. O sea, tenemos que trabajar en todas esas. Y dice, vemos que todas estas cosas, el mundo, verlo a través de sus ojos, que podamos verlo como Él los ve. Tú sabes lo bonito que es el mirar a tu familia y ver como Dios las ve. A un amigo y verlo como Él lo ve. A cada uno de los sitios que vamos, el poder tener la mirada del Señor, porque créeme que Dios no ve lo que tú ves. Tú ves lo que ves. Pero Dios ve otras cosas. Mirando lo mismo, ve otras cosas. Y por eso es importante, ¿no?, de que bajo esa soberanía aprendamos a ponernos las gafas del Señor, a coger esas dos cosmovisiones, ponernos sus gafas y bajo la visión de su reino empezar a ver. Quiere que veamos con esa visión de reino, con su visión. Y nosotros decíamos que teníamos dos visiones, pero vemos de que el Señor lo que quiere es tridimensional. Quiere que lo veas como lo ve el Padre, como lo ve el Hijo y como lo ve el Espíritu Santo. Cuando Pablo termina su segunda carta a los Corintios, fijaros cómo es algo que a mí siempre me ha gustado este versículo, no sé por qué, pero porque hace esa unidad, complementa todo. Lo que tiene que haber en mi vida, como tengo que caminar, como tengo que ver. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así termina su segunda carta de los Corintios. Llenos, plenos, ver, sentir, vivir en esa visión, ¿no?, tridimensional. Una mirada de profundidad. O sea, no ves una silueta, sino ves qué hay detrás de todo eso, ves todas las cosas, ¿no? Viendo esas tres, ¿no?, miradas juntas, y eso es lo que trae la vista, la mirada, la visión del reino de Dios a nuestras vidas. Cuando todo eso, como hace nuestro cerebro, que lo funde y saca una visión única. Cuando nosotros todo eso lo procesamos, no a través de Él, dice, todo eso se une y sale una visión única, que es la visión del reino de Dios. Y con esa visión eres capaz de ver lo que antes tú eras incapaz de ver. Cuando yo miro con los ojos del Señor, cuando yo miro con el corazón de Jesús, veo cosas que antes no veía. Es que me eran imposibles de ver, porque yo miraba mi cosmovisión y como mucho la cosmovisión que me rodeaba. Pero ahora miro con los ojos, con el corazón de Jesús, ¿no? Y fijaros lo que Jesús les dice ahí en Juan 4, habla de la mujer samaritana, y cuando está terminando esa historia de la mujer samaritana, fijaros lo que les dice a sus discípulos. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Dice, o sea, estáis diciendo que todavía no puede haber fruto. O sea, no se puede hacer nada. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos.
O sea, le está diciendo, levanta tus ojos y mira los campos, porque están blancos para la siega. Fijaros lo que veían los discípulos que estaban diciendo, aquí no hay, esto no puede dar fruto. Es imposible, todavía no es el tiempo. ¿Por qué? Porque miras con tu mirada natural de que esto es imposible. Por eso decían lo importante de ver con esas gafas, ¿no? Del reino, mirar a tu familia, mirar a tu entorno, y además que ver con tus ojos naturales y decir, no, es que mi familia es que son súper duras y no quieren saber nada de Dios, y ya lo das por perdido. Ponerte las gafas de Jesús y ver de que ese campo ya está preparado, que es el tiempo para recogerlo, que los tiempos los marca Él, que tu cosmovisión te va a decir al final que no hagas, porque todavía no es el tiempo, porque no vas a recoger nada. Pero sin embargo la mirada de Jesús dice, ya es el tiempo, hay fruto. No te pares porque tú ves con tu cosmovisión, sino ponte mis gafas. Y por eso lo importante, ¿no? de que no mires con tu cosmovisión, no mires con tus ojos naturales, sino decirle al Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos para que yo pueda ver lo que tú ves. Que yo pueda mirar a una persona y ver lo que Jesús ve en esa persona. Para que pueda ver lo que tú ves. Y por eso Jesús les vuelve a decir, nos vuelve a decir, vuelve a mirar, porque la cosecha está lista. Alza vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús te dice, no, tú ahí donde has mirado y no has visto más que la semilla, tampoco ni ha crecido. Cuando tú ves y no ves más que derrota, o ves imposible, dice, vuelve a mirar, ponte las gafas 3D y verás algo diferente. Verás algo diferente, como Él lo ve. Vuelve a mirar y ve lo que yo veo. Ponte esas gafas del reino. ¿Por qué? Porque tu vista está viciada a través de tus pensamientos, que en el fondo tus pensamientos son tus razonamientos. Mis pensamientos de las cosas es mi cosmovisión, y cuando se sale de mi cosmovisión, la cosmovisión que me rodea, y eso me dice, no, esto es imposible. Porque al final lo que estás haciendo es un razonamiento conforme tú ves las cosas. Por eso dice, quítate todo eso y mira lo que yo veo. Tú lo que ves es de que has sembrado una semilla y hay que esperar. No sé los meses, no soy agricultor y no sé los meses que hay que esperar, pero sé que hay que esperar. Y Jesús te dice, no, vete ahora y recoge el fruto. Pero tu razonamiento, pues no te deja. Y al final te resignas a no recoger nada. No, porque no es el tiempo, porque mi familia es que es muy dura, porque este país, es que son durísimos. Empezamos a decir cosas que son lo que nuestros ojos, nuestra visión, es lo que ve. Y ya nos resignamos y no hacemos nada. Un día nos estaban comentando de que a veces, pues, gente quiere hacer, ¿no? Quiere dar un tratado, que Dios también ¿no? Me habla a mí, ¿no? Porque también miro con mi cosmovisión muchas veces. Por eso la palabra, ¿no? De que ha venido. Porque tenemos que aprender a ver con los ojos del reino. A veces hacemos cosas y damos ya por hecho que no van a dar fruto. No, ¿para qué vamos a dar panfletos y al final eso no da fruto? ¿Para qué? Bueno, entonces, como no hacemos nada, pues no vamos a recoger nada. Pero aquello de que aunque a pesar de que dicen, no, esto no funciona, van y lo hacen, los campos están blancos y recogen. El que no, pues siempre se va a quedar, no, esto no vale, no, faltan 4 meses para la siega, pero nunca van a recoger nada. Y sus nombres van a pasar, o sea, se acordará su madre y algún hijo si tiene, pero desapercibido total.
Sin embargo, aquellos que arriesgan, aquellos de que no ven con su visión, sino que se ponen la visión de Dios, son los que Dios usa. Los que van a los campos y recogen el grano. Amén. Si os dais cuenta, a Pedro le pasó lo mismo. Iba con su cosmovisión. No, toda la noche he estado trabajando. Me va a venir aquí a decir otra vez que salga a pescar cuando yo estaba allí toda la noche. Y ya se había resignado a irse a su casa sin nada de comer para su familia. Y se había resignado. Pero Jesús, ¿qué le dijo? No, vuelve a echar la red. Vuelve a mirar porque ahí hay muchos peces. Otra cosa es que tú no los hayas visto. Pero allí hay muchos peces. Echa ahora la red. Porque peces había. Tanto casi como para hundir aquellas barcas. Otra cosa es de que en su cosmovisión él ya había hecho lo posible. Y dice, no, yo ya he hecho... No, pero es que no es lo que tú haces, no es tu visión, no es tu cosmovisión, sino el que hace es Dios. Y la cosmovisión va mucho más lejos que lo que tú puedas entender. Mira con los ojos de Jesús. Hay peces. Los discípulos dice que estaban preocupados de las cosas terrenales. Iban, dice de que iban de Judea a Galilea, ¿no? Y tenían que pasar por Samaria. Y vemos que aquellos discípulos, su preocupación era más que la visión, dice de que estaban más preocupados por las cosas terrenales. Y yo me ponía a pensar y digo, pues igual va a ser verdad de que estamos más preocupados por las cosas terrenales que por ver lo que Dios está viendo. Nos preocupa más nuestra situación que las cosas de Dios. Y vemos de que esas personas estaban más preocupados del sitio donde Jesús les estaba metiendo que de ver con los ojos de Dios. Dice de que le era necesario pasar por Samaria, dice cuando empieza el capítulo 4 de Juan, que iban a ir de Judea a Samaria y le era necesario pasar por Samaria, porque Samaria estaba en medio. Y para pasar de un lado al otro, pues tenían que pasar por el medio. El camino más corto era pasar por Samaria. Otra cosa es de que lo podían haber bordeado. Mucho más largo. Algunos por no meterse como esos discípulos que no les agradó mucho la idea, porque se tenían que meter allí con pueblos que no se trataban entre ellos, habrían preferido casi darse la vuelta. Andar mucho más y no pasar por Samaria. Y algunos, igual de los que estamos aquí, más que cruzarse con un perdido, es capaz de cruzarse a la otra acera, hacer como que no lo ha visto y pasar de largo. Aunque ande más. Aquellos discípulos estaban más preocupados de dónde los había metido Jesús. Pero bueno, ¿cómo se le ocurre nosotros los discípulos de Jesús y que nos meta aquí a Samaria? Además, ¿en qué condiciones? Sin comida, cansados, dice de que estaban, ¿no? Les habían metido en un sitio donde no se llevaban entre ellos. Y vemos de que los discípulos, al final lo que hicieron, dice de que pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Jesús se quedó allí donde el pozo de Jacob. Y los discípulos, ¿de qué se preocuparon? De llenar sus barrigas. ¿Qué? Perdidos. Estos no tenían ni que existir. Su preocupación era de llenar sus barrigas. Y además quejándose de que los hacía pasar por un sitio de que no eran pueblo de Dios, que eran contrarios, que no se llevaban con ellos. Y muchas veces, por desgracia, en la iglesia nos pasa igual. Pensamos que somos gente especial, que no nos tenemos que rodear con aquellos no perdidos. Ay, mira ¿no? Que pintas y lo que es. Y luego preocupados por nuestras cosas solamente. Por llenar nuestras barrigas. Pero, ¿cuántos creen de que
Cuando dice de que era necesario pasar por Samaria, había un propósito más que sería el camino más corto o que llenar sus barrigas. Cuando Jesús dice de que le fue necesario pasar por Samaria, era porque Él tenía un plan en aquella ciudad. Y tenemos que entender que cuando a nuestra vida vienen cosas que a veces no entendemos o nos tenemos que juntar con gente que aparentemente a nuestra visión o nuestro entendimiento igual no nos agrada, es porque Dios tiene un plan. Porque su visión es mucho más amplia que lo que yo puedo ver. Y vemos de que Jesús tenía un plan mucho mayor. Jesús vio algo diferente en la gente de aquel lugar. Dice que una vez que habían matado a Juan el Bautista, dice que Jesús se iba ahí, pero salió. Dice que vio la importancia de ver, vio a la multitud como ovejas que no tenían pastor. El que ve es movido a hacer, a implicarse en la visión, y el que no ve no se entera. Y muchas veces nosotros, como no vemos, por eso estamos diciendo, abre mis ojos para que yo pueda ver. Porque como no veo, al final no soy implicado en esa visión de Dios. Cuando ves eres desafiado y cuando no ves no eres desafiado. Jesús, fíjate lo que hace. Ve a esta mujer que estaba atravesando muchas relaciones difíciles, dolorosas, complicadas. ¿Cuántas de aquí conocen a alguien así? Que ha pasado muchas relaciones difíciles, complicadas. ¿Conocéis alguna, no? Hasta alguna podría decir, esa ha sido yo. Que esa mujer dice de que había pasado, Jesús lo que vio, que había sufrido mucho, que había ido de marido en marido, marido en marido, y que no había encontrado aquello que satisfacía su vida. Seguramente que nosotros no habríamos visto esto. Cuando Jesús dice que viendo a esta mujer, la vida que él había llevado, lo que vio en ella era alguien que podía ser salvada. O sea, no vio, ¡ay, qué mujer más desastrosa! No, lo que vio fue una persona que necesitaba de su amor y esa persona podía ser salvada si ella quería. Eso es lo que vio. Alguien a quien tenía que llevar ese mensaje de salvación y que Dios iba a obrar en su vida y le iba a salvar. Cuando nosotros vamos por ahí, por eso digo, tu visión es la de Dios. Tú cuando ves a una persona, ¿qué es lo que ves? Ves que igual te ha engañado, ves que igual ha mentido, ves que anda como esta, ¿no? Con 5 maridos y que el que tenía no era el suyo. ¿Qué es lo que ves cuando ves a una persona? Cuando vas por las calles, yo me acuerdo que muchos años he estado trabajando en la obra social y con gente, con drogaditos, con borrachos, con alcohólicos que venían, que se habían vomitado, olían como inaguantable el olor a veces. Pero mirabas con los ojos de Dios. Y aquello de que era, humanamente costaba acercarse, luego de ahí salían hombres y mujeres, pastores y siervos y siervas de Dios que Dios usaba grandemente. Y hoy los están usando por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios los había mirado diferente. No habían visto aquello que ven nuestros ojos, sino alguien que podía ser salvo. Los discípulos cuando regresaron vieron algo muy diferente que no les gustó nada. Eso a veces por desgracia somos nosotros. Que miramos y ¿qué es lo que vemos? Menudo sinvergüenza. Mira esta, mira el otro. Lo que vemos es el fallo. Lo que vemos casi es aquello que los condena, aquello que los limita. Y eso dice que es lo que vieron aquellos discípulos. Alguien de otra raza que no se trataban, alguien con una reputación horrible, hasta ella misma se avergonzaba. ¿Cómo sería la cosa que hasta ella dice que salía a las horas de más sol para que nadie le viera? O sea, hasta ella misma tenía un concepto de ella misma de esa manera. Y así es como les veían, ¿no? Los discípulos a aquella mujer.
Pero dice que Jesús vio algo diferente. Ella dice que Jesús vio el corazón de esta mujer. Él vio el fruto de esa mujer, si él la ministraba. Y ella dice, ¿no?, de que cuando la ministra Jesús, dice, ella confiesa que algún día vendría el Mesías. Ella se pone a hablar con Jesús y dice, no, yo sé que algún día vendrá. Yo sé, en otras palabras le estaba diciendo, yo sé que algún día habrá salvación para mi vida. Y con las personas que nos vamos a rodear, muchas veces eso es que la mayoría dice, no, yo sé que algún día las cosas cambiarán. Yo sé que algún día seré salvado, que en otra vida voy a vivir de esta manera así, condenado. Pero fijaros lo bonito, ¿no?, de que Jesús le dice, yo soy el Mesías, yo soy tu Salvador. El que beba de mí no tendrá sed jamás. Él dice, ya ha llegado esa hora. Porque se paró en aquella persona de que para todo el mundo era rechazada, pero él vio otra cosa, alguien que podía ser salvada. Le dijo de que había salvación, que había esperanza, que él era la salvación y la esperanza para sus vidas. Y un encuentro con Jesús dice de que nada seguirá igual. Y si tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida va a cambiar. Aquel que para ti es lo peor de lo peor, si tiene un encuentro con Jesús, su vida va a cambiar. Nada es igual después de tener un encuentro directo con Jesús. La visión de esa mujer dice que cambia. Tanto cambia que dice que se fue a la ciudad corriendo y le escogió a todos aquellos vecinos y le dijo, correr y venid y ved. Otra vez, ver. Por eso la importancia, Señor, abre mis ojos, porque si yo no lo veo, por mucho que me lo cuente, por mucho vale, está bien. Y hasta podrá llegar un momento de que diga, bueno, por fe lo creo, pero necesitamos ver. Que nuestros ojos sean abiertos. Y dice de que esa mujer fue a aquella ciudad y les dijo a todos, venid y ver, a ver si este hombre es el Mesías. Porque me ha dicho toda mi vida me lo ha contado. Sus ojos, dice que habían sido abiertos para poder vernos a Jesús como Salvador. En ese momento dice que los discípulos llegan allí y se dan cuenta de lo que estaba pasando y dicen, pero bueno, ¿qué escandalera es esta? O sea, venimos, pasamos por Samaria, que es un lugar, un desastre, estamos aquí incómodos, estamos aquí que no nos gusta estar, con hambre, con tal, hemos ido a comer y venimos, parece que aquí hay una fiesta. Pero ¿quién te ha dado de comer? ¿Quién le habrá dado de comer a Jesús? O sea, nosotros por ahí buscando la comida y está aquí casi de fiesta. Pero ¿quién le habrá dado de comer? Ese era el pensamiento que tenían ellos. Porque miraban con sus ojos naturales. Pero Jesús le dice, mi real alimento, lo que me sostiene, lo que me da vida, lo que me importa, como yo veo las cosas, dice, lo que me sostiene, lo que me da fuerza, lo que me alimenta, es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? En este lugar, de que las vidas, dice, son ministradas, que estoy ministrando corazones rotos. Qué importante de entender de que Jesús no se preocupa que si la comida, que si lo otro tal, sino que había una persona con un corazón roto y la tenía que ministrar. Vio que había una persona con una necesidad. Y el propósito de que le era necesario pasar por Samaria, además de ser el camino más corto, era de que se iba a encontrar con aquel pueblo necesitado. Lo que dicen, no, lo que les dice a sus discípulos es lo mismo. No digáis que faltan 4 meses para la siega. No miréis con vuestra propia cosmovisión. Necesitáis ver lo que yo veo. Necesitamos ver que la cosecha está lista. Y fíjate si la cosecha estaba lista, que dice que cuando fueron y vieron los samaritanos, dice que entregaron sus vidas a Jesús. Yo no puedo pensar, no es que este pueblo es difícil, este pueblo es en contrario a Dios. Yo no puedo ir con ese pensamiento, con mi cosmovisión, porque es que ni intentaré recoger nada. Cuando me pongo las gafas de Jesús y veo que hay alguien con necesidad, que necesita, que puede ser salvada, dice que Dios hace la obra. Aquellos vieron y dice que entregaron sus vidas a Jesús.
Y fijaros lo que dice, no ahora hemos visto lo que tú ves, pero dice, no solamente hemos oído, sino que hemos visto con nuestros propios ojos. Por eso creyeron aquellos samaritanos, porque habían ido y habían visto. Por eso la importancia de, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver. Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver. Ponte, ¿no? Como decía, las gafas, ¿no? Del reino. Ponte las gafas del reino. Permite que la visión de Dios se vuelva realidad en tu vida. Que tú puedas ver a través de su corazón. Que cada día cuando te levantes te puedas poner las gafas del reino de Dios. Cuando te levantas, cuando vas al trabajo, cuando vas a estudiar, cuando miras a alguien, cuando vas a ministrar a alguien, ¿cómo? Cuando vas a servir a alguien, cuando vas a evangelizar, ¿cómo lo miras? ¿Con tu mirada? ¿O te necesitas poner las gafas de 3D del Señor? Y ver cómo Él lo ve. Una persona que puede ser salvada. Una persona que puede Dios hacer grandes cosas en su vida. Cuando miramos con las gafas 3D podemos transmitir la presencia de Dios, la mirada de Dios, un saludo, una palabra. Puede ser un gesto que llegue y que toque esa vida, que pueda transmitir esa sabiduría, ese poder de Dios. Dios solo necesita un momento para poder transformar tu visión. Algo que tenemos que aprender de que no faltan 4 meses. En un instante Jesús puede cambiar tu visión a la visión de Dios. En un momento puede transformar tu vida para siempre. Y cuando tu vida es transformada, dice que cuando Dios te manda, las personas que te mandan, esas vidas son transformadas. Cuando tu visión cambia la visión del reino de los cielos, allí donde Dios te manda, aquellos samaritanos se convirtieron al Señor. Por muy difícil, por muy inesperado que te pueda parecer a ti. En el Congreso de Misiones nos decían que había matrimonios misioneros que fueron a Kenia, y cuando se bajaron allí del avión estaban esperando para que lo recogieran, y estaban un poco pensando cómo haremos para enseñar la palabra de Dios, bueno, un poco pensando con su cosmovisión de cómo hacer las cosas. Y dice de que en aquel momento, dice que vieron como familias venían y tiraban sus niños a la basura. Uno y otro, y entonces se quedaron un poco, tuvieron esa cosmovisión y decían, se quedaron un poco diciendo, alguien tiene que hacer algo. Cuando tú ves las cosas, eres impactado. Cuando no las ves, no eres impactado. Yo, aquellos que nos acompañan a la selva, cuando van, son impactados. Cuando lo ponemos aquí, bueno, sí, muy bonito, muy tal, pero no eres impactado porque no has llegado a ver. Aquel que ve al final es impactado, ¿no? Y dice de que aquello quebró su corazón y pensaron que alguien tiene que hacer algo. Y dice que en ese momento aquella visión hizo que naciera un nuevo ministerio. Para que veas cómo son las cosas. Una visión. Y Dios te puede cambiar la vida. Dice, aquellos que lo vieron con los ojos de Dios, dice, de ahí nació un nuevo ministerio. Y nos contaban, ¿no?, que llevan 35 años allí en Kenia, tienen 7 casas de acogida de niños y que ya han rescatado 2.300 niños. Y todo, dice, por una visión, por un momento. La visión de Dios transformó sus vidas. El poder, ¿no?, de una visión del reino de Dios no tiene límite, puede cambiar tu vida y puede ser de gran bendición para todos. Por eso hay que decirle al Señor, Señor, ayúdame, abre mis ojos y ayúdame a ver lo que tú ves. Así poder caminar en el propósito de Dios. Hay una historia que conocemos todos. Pablo, Saulo, anteriormente, perseguidor de la iglesia, cuando mataron a Esteban, dice que allí a los pies de Pablo participaba de la persecución, del dolor, del sufrimiento de aquellos seguidores de Jesús. Dice de que él fue persiguiendo a aquellos, a nosotros, por decirlo de una manera, a aquellos que creemos, que seguimos a Jesús,
los iba persiguiendo, y dice de que, yendo por el camino a Damasco, que se le apareció una gran luz y lo tiró al suelo. Esa bendita luz que un día se presentó a nuestras vidas. Esa misma luz que alumbra nuestras vidas. Y dice de que aquella luz lo cegó, cayó al suelo, reconoció, a mí es uno de los textos que más me gusta, ¿qué quieres que haga, Señor? O sea, de perseguidor, en un instante creyó, después de que no se le dice, yo soy Jesús, al que tú persigues, no, creyó, pero a pesar de que había creído, sus ojos seguían siendo ciegos, no veían. Y muchas veces en la propia iglesia hay personas que creen que han tenido ese encuentro con Jesús, que creen en Jesús, pero no ven. Sus ojos están ciegos. Y dice de que el Señor le dijo, tranquilo, se te dirá lo que tienes que hacer. Y lo llevaron allí a Damasco. Lo tuvieron que ayudar, porque no veía. Allí en Damasco dice de que estuvo 3 días en oración, en ayuno. Tuvo una revelación de que venía un hombre que oraba, le ponía las manos y oraba por él, y que recibía la vista. Ahí sale Ananías, un hombre que, bueno, parece que quitando eso no sabemos mucho más de él. La importancia, no importa el nombre, sino lo que Dios haga con tu vida. Que Dios le fue a Ananías y le dijo, tienes que ir allí, a la casa derecha que está allí Saulo. Tienes que orar por él, porque él ha visto un hombre que viene, que ora por él y que recobra la vista y que es lleno del Espíritu Santo. Y Ananías lo primero le dice, con su visión, con su cosmovisión, le dice, no, tú te has equivocado. Pero tú no sabes quién es este. Y el Señor le dice, yo sé quién es este. Instrumento escogido para llevar mi nombre a reyes, a gobernadores, a los hijos de Israel. Para que veas lo que tú ves a veces no tiene nada que ver con lo que Dios ve. Y Ananías dice de que se pone las gafas de Dios, porque con las suyas no veía bien. Con las suyas lo único que veía era al Saulo, al perseguidor, al asesino. Se pone las gafas de Dios, se pone las gafas 3D y se coge y se va corriendo para allí. Y cuando llega allí, lo que le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese instante dice que le impuso las manos, oró, dice que cayeron de sus ojos como unas escamas y que pudo ver. En un instante cambió la cosmovisión de Saulo, que terminó siendo Pablo, el que conocemos, el que caminaba en el propósito de Dios, el que habían sido abiertos sus ojos, ya decía, ahora puedo ver. Ahora puedo ver. Y no solamente de que recibió esa visión del reino de Dios, sino que Dios lo capacitó, dijo, lleno del Espíritu Santo, para que puedas desarrollar esa visión que yo te he dado. Y en esta mañana el Señor lo que quiere es abrir nuestros ojos. Yo no sé, seguramente de que a ti te pasa como a mí, que tengo mi cosmovisión, mi percepción de cómo son las cosas, por todas mis circunstancias. Tengo una cosmovisión fuera, la que me rodea, que me dicen cómo son las cosas y no me puedo salir de esos parámetros. Pero lo que sé que hay una cosmovisión que es la de Dios, la del reino de los cielos, que si yo dejo de que Jesucristo procese esas 2 cosmovisiones que son las mías, me hace ver
con el corazón como Él ve las cosas. Y que no basta solamente con creer. Pablo hemos dicho de que creyó, pero aún así no veía. Sino se trata de ver la voluntad de Dios, el propósito de Dios, de ver con el corazón de Dios. Cuando yo veo a alguien, verlo como Dios lo ve. Y seguramente que si ahora llevarías a tu pensamiento en tu propia familia, igual tus propios hijos, igual tus propios padres, personas cercanas que tenemos, seguramente que estás pensando que quedan 4 meses para la siega. Seguramente que dices, no, esto es imposible. Y el Señor en esta mañana está viniendo a decirte que alces tus ojos, que mires, porque los campos ya están blancos para recolectarlos. Que Él te quiere abrir los ojos. Que Él quiere que te pongas las gafas 3D de Dios y puedas ver que hoy es el día del fruto. Aquellos difíciles, aquellos imposibles que parecían de que para los discípulos, ¿para qué nos habrá metido esta aquí a Samaria? Menudo viejecito que nos va a dar, y además sin comida. Déjate de preocuparte tanto por lo tuyo, porque dice que el Señor tiene cuidado de ti. Y preocúpate de ponerte las gafas 3D de Cristo y poder mirar a tu alrededor y ver lo que Él ve. Y lo que vas a empezar a ver va a ser primeramente cerca en tu familia, y luego vas a ir ampliando de que hoy es el día. Dice que aquellos samaritanos de que parecía que eran imposibles, todos volvieron. No solamente hemos oído, sino ahora hemos visto. Y creyeron. Y aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. O sea, aquellos que que no se trataban con los judíos, que no querían saber nada. Aquellos que eran pueblo, por decirlo, apartado, desechado. Jesús los miró con esa mirada de amor y dijo, yo veo ahí personas salvas. ¿Tú crees de que tu familia no? ¿Tú crees que la mirada de Jesús con tu familia, con tus personas amadas, con aquellos que nos rodean, no es la misma? Es la misma. Es la misma. Él dice de que salió y que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. No digáis que faltan 4 meses. Hoy es el día, hoy ha llegado la salvación a esta casa, es lo que teníamos que levantarnos en esta mañana y poder ver. Hoy ha llegado la salvación a mi casa. Hoy ha llegado la salvación a mi casa. Vamos a levantarnos, vamos a orar, vamos a tener un tiempo de administración. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.